compañeras que le llevábamos a la iglesia y le decían que porque estaba vestida como travesti o porque tenía maquillaje no le podían dar la última bendición, ¿verdad? Y le sacaban de la iglesia, ¿verdad? La única figura que yo conozco era la persona que a mí prestaba mi servicio, era la misma persona que después de día me gritaba o se burlaba de mí. Lo único que yo conozco de la policía en aquel entonces era que venía, prestaba mi servicio o me venían y me bajaban del auto para agarrarle a mi cliente y sacarle plata a mi cliente, ¿verdad? Toda esa era mi historia. Yo no me iba a recorrer porque en los pocos momentos en que yo salía siempre era burla, violencia, estigma. Entonces yo me cerraba en mi mundo. Entonces, tipo, a la noche era mi vida, era mostrarme, era salir. Me da un golpe en la cara, ¿verdad? Y yo lo único que sentí fue el golpe y luego yo me caigo y yo veo toda muchos hombres encima mío golpeándome con una piedra en la cara. ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Fabio Miretti y este es el podcast Desde el Otro Lado, donde de la mano de sus protagonistas damos contexto a las historias de vida que a veces prejuzgamos. Y hoy quiero acentuar la última frase que siempre digo como introducción: las historias de vida que a veces prejuzgamos, con la señora Irene Rotella. Irene Rotella, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Hace mucho que teníamos que encontrarnos. Se hizo esperar este podcast, se hizo esperar. Pero como me dijiste, salió de tu boca: los tiempos de Dios son perfectos. Yo siento que ahora era el momento en que vos tenías que estar como invitada en este capítulo. Sí, súper, ¿verdad que sí? Así es que estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Irene, yo quiero toda tu historia. Yo quiero desde tus inicios. Vos, primero quiero que me cuentes vos a mí tu currículum, porque es enorme. Estuviste por todos lados, estuviste internacionalmente reconocida también. Sí, en realidad yo tengo una militancia de hace 24 años. Empecé muy joven, ¿verdad? Antes yo no pensé que yo era una militante, yo no pensé que era una activista, hasta que hoy que tengo todas las herramientas, que tengo mayor conocimiento, puedo decir que mis inicios fueron desde muy joven, ¿verdad? Y yo creo que todas las personas que ponen el cuerpo en esta tierra militan de alguna manera, ¿verdad? En algo, en cualquier cosa que uno crea, que defienda, que quiera, o que a veces se le impida también, ¿verdad? Sí. Entonces el cuerpo que uno pone justamente milita desde que nacemos, desde que estamos ahí en el vientre de las madres, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Y en realidad yo vengo militando hace muchísimo tiempo y vengo con un único propósito, que justamente es mejorar las condiciones de vida de las personas que están siendo estigmatizadas, que siguen siendo discriminadas, que siguen siendo violentadas y sobre todo que siguen siendo asesinadas también, ¿verdad? Porque no solamente la muerte con un arma de fuego, con un puñal, sino con la indiferencia, sí, con el no acceso a sus derechos, que hace que las personas realmente tengan una condición de vida muy difícil. El ¿verdad? Asesinato de la dignidad de la persona. Claro, por sobre todo eso, ¿verdad? Esa es mi gran lucha y esa es mi única agenda, que me encantaría así reforzarlo, ¿verdad? Que la única agenda que yo tengo es la agenda de que las personas tengan los mismos derechos y que nadie sea prejuzgado, que nadie sea criminalizado. En realidad, yo creo que el ser humano vino a esta vida para vivir y que merece vivir con dignidad. Y eso es lo que yo busco, Qué es mi lindo, lucha. Qué lindo. Pero en realidad la vida no es de color de rosa. Ojalá que sí, ¿verdad? Pero a mí me tocó una infancia, al menos lo que yo recuerdo, es mi infancia. Yo tuve una familia cristiana. Mis padres vienen de la campaña, son campesinos. Mi papá es un carnicero que toda la vida trabajó en el Mercado 4, en varias carnicerías, en varios lugares también que estuvo recorriendo él. Y bueno, mi mamá era una mujer campesina, sin educación, que vino a la ciudad justamente muy joven, se juntó con mis padres desde muy joven. Y yo creo que la vida les dio hijos, hicieron hijo, hija, que al final
costó también, ¿verdad? Porque yo creo que no hay como un libro para ser mamá o papá, ¿verdad? La vida te va enseñando cada momento. Yo no le quiero juzgar a mis padres, pero creo que mis padres de alguna manera en algún momento no estuvieron como tenían que estar y que en otros momentos estuvieron y bueno. No estuvieron como necesitaste. ¿Cómo necesitamos, verdad, las personas, Claro. verdad? En realidad, el recuerdo que yo tengo es un recuerdo que muchas veces fue así de mucha violencia, que fue así de educaciones sin palabras, sino con golpes, que nunca te explicaban, ¿verdad? Normal, no es normal, pero sí es como que las criaturas, ¿verdad? Quieren experimentar algo. Claro, pero era la normalidad de aquellos años. Claro, sí. Todas las casas eran... Sí, yo lo único que recuerdo son eso, la de que cuando yo tocaba un objeto que hoy dicen que es para las mujeres, a mí me pegaban por la mano, ¿entendés? Entonces yo decía, porque nunca había una explicación del por qué simplemente no toques, eso no, y era siempre esos golpes que en realidad son violencia, y que por más que uno normalice, no está bien, ¿verdad? Pero vos desde un principio ya sentías esa necesidad, ya buscabas de ese lado, no te sentías en vos misma. Vos sabés que no, yo hoy puedo decir que yo estoy conforme con mi cuerpo, no tengo problema con mi cuerpo, no tengo un problema con mis órganos genitales, Claro. nada de eso. A mí yo no me quiero operar ni hacer un cambio de sexo, nada de eso no quiero hacer. Pues yo me siento bien. Yo creo que el problema es la sociedad, cómo me mira, porque Sí. yo creo que la sociedad quiere que vos seas de tal manera y yo no soy esa persona que ellos quieran que sea. Yo quiero ser lo que yo soy y lo que yo sienta y nada. Yo lo único que recuerdo, yo creo que los niños tienen como roles, ¿verdad? Como que le van colocando el varoncito azul, la nena rosado, la nena muñeca, el niño camioncito, pelota y tipo el hombre no hace nada, las mujeres tienen que hacer todas las cosas en la casa y nada. Yo creo que mis padres de alguna manera, los pocos que recuerdo, más de mi mamá, mi papá estuvo como más... sin decirme muchas cosas, era más silencioso mi papá, hasta hoy, ¿verdad? Mi papá sigue vivo, mi mamá murió en el COVID lastimosamente, qué pena, en el 2021, bueno, y mi mamá era un poco más la que, ¿cómo se dice? Dirigía la casa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo recuerdo que ella era la que más, era como que me decían estas cosas de que no toque, esto sí, esto no. Y nada, yo creo que así las criaturas cuando vos le decís, no vaya a meter en la electricidad, los niños quieren. Entonces yo intentaba más, te juro que hoy no me gusta también la muñeca, me encanta la pelota, me hubiera encantado saber jugar fútbol, no sé jugar partido, ¿verdad? Entonces yo creo que hay roles que realmente te van colocando como el sistema o culturalmente. Claro. Pero en realidad a mí me encantan los camiones, me encanta ver, hoy me gusta ver el fútbol, me gusta ver deporte y yo creo que los juegos o quizás los juguetes o como le llaman, son juguetes, son es dejarle que elija lo que quiera. Y que no va a pasar que el niño por tocar una muñeca va a ser gay o va a ser trans, no va a pasar. Y si pasa, eso. no es y tampoco. Y si pasa, tampoco no hay ningún problema, ¿verdad? Pero a lo que yo digo es que no, en realidad no es que el niño, yo no quería hacer nunca la muñeca, yo tocaba nomás, ¿entendés? Ni siquiera yo recuerdo por qué tocaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí me llamaba muchísimo la atención la pollera de mi mamá. Y me quería poner la pollera de mi mamá. Y yo soy heterosexual. Sí. Y no me afectó ponerme a escondidas la pollera de mi mamá y hacer esto y moverla. Claro. Porque yo soy niño y quería experimentar, quería saber qué se sentía. Sí. Me dijiste que tu papá vino de la campaña y tu mamá... ¿Cómo también vino de la campaña. Sí. Mi mamá es de Acaay. De Acaay. Sí, mi mamá es de Acaay y mi papá es de Misiones. Sí. En realidad. Tu papá carnicero, personas duras, forjadas por la realidad, no estaban en un ambiente livianito de vida. No. En Entonces, de esa clase de vivencias, las personas generalmente tienden y conducen
a tener la mentalidad normativa de ese momento que es nene, nene, nena, nena. Claro. Sí, mi papá también. Vos sabés que yo nunca hasta hoy he tenido la oportunidad así de hablar a profundidad con mis padres, ¿verdad? Sí. No tuve esa oportunidad. Lastimosamente, yo tuve muchos inconvenientes con mi mamá, que al final solamente fue muy corto, pero agradezco muchísimo a Dios, porque fue así como que en un año, antes que ella muera, hubo una conexión de pedirnos disculpas por lo que nos hicimos o por lo que nos dijimos. Y fue así muy sorprendente para mí, porque ella me empezó a dar cosas femeninas. Sí. Me empezaba ella a hablar y me llamó mucho la atención, porque me acuerdo que un día era un casamiento de una hermana mía, y donde ella se iba a ir, y entonces ella me pidió para que yo le prepare, y yo creo que ese fue el momento que Dios me regaló, que Dios me dio para que yo me pueda conectar con mi mamá. Y nunca me voy a olvidar que me dijo, que yo le dije, a mí no me invitaron. Entonces yo le digo, mi mamá me dice, ¿y vos no te vas a ir? No, porque no me invitaron. Entonces sale, me dice, ¿pero por qué? Y a lo mejor tiene vergüenza de los suegros, del novio, ¿qué dirán? Entonces a lo mejor no, pero no pasa nada. Y él me dice, no, pero esas cosas ya pasó, eso ya hoy ya no importa. Y eso a mí me marcó de mi mamá. Entonces yo puedo decir que mi mamá me aceptó realmente tal cual yo fui. Ese momento. En ese momento ella me dijo eso. Y la verdad que cuando mi mamá estuvo sufrió muchísimo, porque no había cama, no había Cuba, no había la cama, no me acuerdo cómo se llama, la terapia, terapia que tenía que recurrir ella. Y en realidad pasó muchísimo, fue un momento muy difícil, pero me acuerdo, y nunca me voy a olvidar, que mi mamá me mandó llamar y me dio la bendición antes de irse, y ahí fue que la entubaron, ¿verdad? Y de ahí ya no vino. Entonces yo me quedé con eso, de que ese tiempo, por más de que haya sido corto, que haya sido un año, en realidad fue el momento que Dios nos regaló a ambas, para que podamos justamente conectarnos y vivir, ¿verdad? Y hoy lo tengo presente en toda mi vida, en toda mi historia, en toda mi lucha, en cada momento. En realidad mi mamá, y vos sabés que pasaron tantas cosas de lo que yo soñaba, ¿verdad? Porque yo cuando era chiquitita, así como te conté, que fue un momento difícil para mí, lo otro que recuerdo es que yo desde muy chiquitita me gustaba mucho usar así ropa femenina, ¿verdad? Y sacaba la ropa de mi hermana y me ponía escondida y me iba por la calle, ¿verdad? Y ahí sí recibía algún tipo de maltrato, de abuso en cuestión de palabras. Entonces yo no entendía, yo nunca entendí nada, ¿verdad? Pero vos nunca tuviste una imagen de lo que vos querías ser. Yo no sabía que era una trans, o que era una travesti, o que era gay. Yo no sabía, yo era una criatura que yo simplemente vivía, y a mí me gustaba. Entonces, ¿entendés? Cada vez cuando me decían que no, yo más quería. Y entonces ahí yo entendí que hoy no me gusta tanto usar pollera, imagínate. Entonces es como que no tiene nada que ver lo que va pasando en la vida, es como uno va experimentando, ¿verdad? Entonces los padres muchas veces tienen miedo, claro, porque son los padres los que tienen los prejuicios, y son los papás los que tienen esa discriminación en la cabeza, y que creen que sus hijos van a hacer, y el shock y el miedo, y en realidad lo que hace que justamente el niño o la niña quiera saber por qué le dicen no, claro, por qué no, ¿verdad? ¿Cuál es el no? ¿Verdad? Entonces va encaprichándose más la criatura o el niño en la infancia que hace eso, ¿verdad? Y yo no me quiero meter en la vida de la educación de cada familia. Tiene que educar a sus hijos como quiera, con valores, con principios, que me parece genial, pero también deben educar con el respeto a los demás. Por supuesto. Que tiene que enseñarle de que no es que todas las personas somos iguales. Las personas somos diferentes en muchas razones. Podemos ser gorda, flaca, podemos ser campesino, podemos ser de la ciudad, podemos ser con discapacidad, podemos ser indígena, podemos ser gay, podemos ser trans, podemos ser lesbiana. No importa que vos seas, lo importante es cómo vos sos como persona. Y yo me considero una persona de bien. Yo nunca he abusado de nadie, nunca he violentado a nadie en el sentido de golpear a una mujer, y yo solamente luché por mis deseos, o luché por lo que yo realmente soy. Ni siquiera yo sé si me voy a enamorar mañana, porque
para mí que nunca me enamoré. Entonces, no sé si me puedo enamorar de una mujer, no sé si me puedo enamorar de un hombre, yo no sé de quién me puedo enamorar. Hoy realmente trato de enamorarme de mí misma, de ser yo misma, porque sí he pasado momentos así difíciles, muy difíciles. Vamos para atrás y contame sobre tu transición. Y mi transición se da, como te conté, desde muy, muy chiquita, ¿verdad? En realidad... Porque en realidad, perdón, la palabra transición creo que está mal dicho luego ya, porque no hubo un momento, ahora soy nene y ahora soy nena. No, en realidad yo nunca me sentí Exacto. así. O sea, me decían que yo era, pues yo nunca me sentí. Yo en realidad me siento una persona, sin estar diciendo soy mujer, soy hombre, soy... Yo no sé, simplemente digo soy persona y soy Irem, ¿verdad? Yo soy Irem y me gusta y es el nombre que yo elegí y no está tan lejos de lo que me dio mis padres, porque si vos das la vuelta, Irem es Neri. Entonces mis padres me dieron Neri y que a mí no me molesta, pero simplemente la historia de Irem, el nombre Irem tiene una historia detrás y Irem para mí es una superación, Irem para mí es resiliencia, es poder, es energía, es solidaridad, es amor. Entonces ese nombre yo elijo, ¿verdad? Es el nombre que yo quiero, que a mí me gusta, que quiero que esté en mi lápida, que quiero que esté en mi documento, que quiero que esté ahí, ¿verdad? Entonces que es un derecho mío. Que es la que te representa en realidad. Claro, y que tiene una construcción mía, ¿verdad? Sí. Y yo creo que hay como que el ser humano hace esa transición constantemente. Todos hacemos en algún momento, no sé, me dejo el pelo largo, me pongo pelo corto, me dejo barba, me saco la barba. Sí, ahora me quiero poner piercing, por ejemplo. Claro, me pongo un piercing, me saco el piercing, me hago tatuaje. O en un momento soy gorda, en otro momento soy un poquito más flaca. No sé, todo el tiempo uno transiciona el color de pelo, el corte. Todo el tiempo tiene que ver con la expresión de la persona, cómo esa persona se expresa al mundo para que lo observe. Eso yo creo que es la transición, ¿verdad? Porque mi orientación sexual yo lo tengo muy bien definido. Y también lo que a mí me gusta, yo sé, lo que yo siento, yo sé, nadie más que yo puede saber y yo no sé lo que otros quieren o lo que otros sienten, ¿verdad? Y realmente no tiene por qué importarnos tampoco. Y entonces mi transición fue, hubieron así momentos y episodios muy, muy, muy drásticos para mí, ¿verdad? Uno de ellos fue de que yo me acuerdo que desde chiquito yo hacía mi familia es cristiana. Católica, toda la vida nosotros hemos crecido en eso, nos íbamos a la iglesia y todo, ¿verdad? Entonces, obviamente que mis padres querían que yo haga mi primera comunión y bueno, yo hacía el catecismo, ¿verdad? Luego en el catecismo encontré ciertas cuestiones que siempre me hablaban del pecado y yo escuchaba la palabra homosexual o puto, perdón si es que... Adelante. Entonces, en realidad esas palabras yo escuchaba y todo era así pecado, que era diablo, que te iba a ir al infierno. Entonces yo siempre tuve miedo de decir quién yo era o qué yo sentía. Y yo era criatura, era una criatura. Pero a la par, la misma persona que impartía los cursos de capacitación me manoseaba, entonces yo no entendía eso. Y yo también sufrí abuso sexual, ¿verdad? Quizás no una penetración, pero sí toqueteo y son abusos. Entonces a mí el catecista me manoseaba, con el cura me mostró su parte íntima. Entonces en realidad yo decía que me hablaban de Dios, no estaban haciendo cosas de Dios. Entonces en realidad me empecé yo a alejar de la espiritualidad, alejarme de Dios, porque el Dios que a mí me enseñaban era el que Dios me odiaba, el Dios que todo el tiempo me odiaba, que odiaba todo mi ser. Entonces yo decía, yo no quiero ese Dios a mi lado porque el Dios que me hace daño. Entonces yo empecé a salir y yo tanto quería probar, porque había me decían que yo al probar la hostia, yo podría contar mi pecado y que me iba a perdonar, ¿entendés? Yo me quedé con eso y yo decía, yo necesito pero yo no me quería ir vestido con el pantalón y la camisa, sino yo me quería ir con el vestido y con una coronita. Entonces el día que yo iba a hacer mi bautismo, mi primera comunión, perdón, yo no llegué, pero igual me fui y agarré la hostia que estaban preparando y saqué la hostia de las copas así sin que nadie me vea y metí en mi boca y todo se me pegó, porque a mí me decían que si se me pegaba por arriba eso era pecado.
Y se me pegó todo. ¿Vos sabés lo que a mí me pasó? Me fui a casa, lloré muchísimo. Yo me quise suicidar. Yo no estaba, nadie estaba conmigo en ese momento. Ni mis padres, ni un Estado. Nadie que me diga que era mentira lo que me estaban diciendo. Wow, que muchas creencias absurdas había antes. Y luego de eso... Y siguen habiendo. Claro. Y luego de eso, ese fue así como el momento retraumático para mí, ¿verdad? Que fue el primer momento en que yo dije me quiero suicidar y que yo, siendo una criatura que tendría 8 o 9 años, esté pensando en suicidio, esté pensando en matarme. Y eso me llevó a que después yo me aferrara porque yo amo a Dios, amo a Jesucristo, creo en la espiritualidad. Y en realidad había una persona que no era mi familia, pero era como la abuela del barrio, que nos enseñaba a orar, a rezar cuando había mal tiempo, en los pesebres vivientes en aquella época. Siempre hay una en el barrio. En la comunidad, también se hacía mucho en los pesebres vivientes. Sí. Y yo cada año yo era una persona que oraba, rezaba por los muertos, por los difuntos, era como se dice, un ñembo de uva, ¿verdad? Entonces yo rezaba y a mí me gustaba, siempre me gustó eso, ¿verdad? Me hacía sentir bien también. Y me acuerdo que el segundo momento, que en esos lapsos no te cuento todo, igual seguía la violencia, igual seguía la gente que me discriminaba o me llamaba mucho mariquita. Yo siempre escuchaba mariquita, 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 mariposa, mariposa. Esas dos cosas que yo llegué a odiar, a la mariquita y a la mariposa. Yo los odiaba, yo agarraba la mariquita y mataba, ¿verdad? Y aprendiste a vivir igual con eso. Igual, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que después hacían los pesebres vivientes y se iba a hacer en mi barrio de vuelta, que ya estaba más grande, calculo que tendría como 11 años. Entonces, siempre la abuela nos llamaba a todos los niños y elegíamos para hacer quién iba a ser el personaje, ¿verdad? Yo quería ser María. Me encanta. Y me decían, cuando decía quién va a ser María, yo alzaba la mano. Y yo quería ser María. Y me decían, no puedo ser María. Yo nunca te voy a decir que nunca me decían por qué no podía ser María. Sí. Entonces yo quería ser la prima de María. Y alzaba, no podía ser la prima de María. Entonces me decían que yo podría ser el pastorcito. Yo no quería ser el pastorcito. No me gustaba. Entonces me decían la vaquita, el burrito. Ay, no, ninguno de ellos. ¡Qué hijo de puta! Hasta el momento que me dijeron el ángel Gabriel. El ángel Gabriel tiene alas, tiene un vestido. Y me gustó. Entonces dije, voy a ponerme las alas, me preparé. Y el día que íbamos a hacer el pesebre viviente, después de un largo ensayo, nos preparamos todo para hacer, nos fuimos en el momento donde íbamos a hacer y se empieza a descomponer el tiempo. Y empieza la gente a decir que era un castigo de Dios porque a mí me habían dado el personaje. Y entonces fue mi segundo intento de suicidio, de querer yo olvidar, escaparme, salir de ese barrio, que fuera así mi infancia, hasta que llegué en la adolescencia, ¿verdad? O sea, llegué a esa edad de la adolescencia, que ya sin mis padres, porque mis padres se separaron. Sí. Tuvimos una ruptura familiar, yo me quedé con papá, mi mamá viajó porque éramos pobres también, entonces mi mamá viajó a Buenos Aires, mi mamá trabajó mucho tiempo en Argentina como empleada doméstica, porque mi mamá quería tener la casa propia, quería tener una casa. Nosotros vivíamos en alquiler, y cuando no alcanzaba la plata o nos echaban en la calle o teníamos que ir a buscar dónde quedarnos, ¿verdad? Y así fue el momento que yo viví. Por eso yo también empecé a juntar verduras en el mercado de abasto. ¿Sí? Yo juntaba verduras con mi vecina, que era mi diversión. Yo me re divertía porque 14 años tenía entre 13 y 14, era adolescente. Y entonces yo me iba y juntaba con ella la verdura y luego vendíamos las verduras y fueron así también súper emocionante. Si te voy a contar todo lo que vivimos, ahí va a ser así muy largo, ¿verdad? Pero sí fue un momento que, a pesar de que también hubo un contexto de mucha violencia, porque la gente también se aprovechaba de nosotros, los niños, las niñas en aquel entonces, las adolescentes también, y había muchos abusadores, sigue habiendo muchos abusadores, sigue habiendo gente que de verdad hacen abusos sexuales en niños, niñas, y que en realidad yo hoy puedo decir, viví ese momento y conozco en carne propia de lo que
estoy hablando y de lo que se puede sentir, ¿verdad? Claro. Y por eso es mi lucha también, ¿verdad? Yo lucho por todos los derechos, para erradicar toda la problemática. Entonces, en realidad, fue un momento así de felicidad con mis amigas, con mis compañeras, así que juntamos, pero también hubo momentos de mucha tristeza y dolor. Hasta el momento en que yo ya crecí, tenía 14, yo empecé a querer hacer mi transición, en realidad ya dejarme el pelo largo, Sí. ya quería usar más ropa femenina. Y entonces mi papá nunca me dijo nada. ¿No? Papá no, nunca. Papá nunca, él me preguntó que yo quería, que yo no quería. Pues mi papá también estaba en un mundo que cayó en una depresión, que cayó por la ruptura de eso, que él en realidad se perdió un poquito en el alcohol. Entonces fue así retomarla, él sacarle de ahí a papá era un poco difícil, ¿verdad? Y yo no tenía las herramientas tampoco, yo era una criatura, era una adolescente que en realidad fueron así momentos. Yo por eso digo que yo hasta hoy sigo viviendo mi infancia, porque en realidad yo no viví todo, a mí me robaron la infancia, Sí. me robaron toda esa gana de vivir con cuidado, con protección, ¿verdad? Bueno, y así hice mi transición y entonces empecé a buscar trabajo. Y me acuerdo que una familia me había invitado a hacer trabajo y me dijeron que me iban a dar a estudiar, pues yo siempre quise estudiar, yo siempre quería estudiar. ¿Vos no estaban estudiando en ese momento? Yo había salido de la escuela de chica porque un día yo me sentaba al lado de mis compañeritos de escuela y yo le doy un piquito así, para mí que yo le quise besar en la cara, no recuerdo muy bien, pero él puso ahí, se fue acá y la profesora me vio. Entonces me manda a pedir la mano así la profesora. Y yo tengo ese trauma que te conté antes, que siempre me pegaban por la mano cuando yo tocaba los juguetes. Y la profesora me había mandado poner la mano así y me pegó con una regla larga de madera por la mano. Que yo lo único que hice fue agarrar y salir corriendo y me fui a mi casa. Y de ahí yo no quería más irme a la escuela. Yo ya no quería irme a la escuela porque todo el tiempo los profesores y las profesoras lo que hacían conmigo era obligarme a jugar el fútbol. Yo no podía irme con las niñas, ellos me obligaban a estar con los varones y a mí no me gustaba. De alguna u otra forma ellos intentaban de vuelta reencaminarte. Me hacían jugar así, y que ay, me da rabia que no haya aprendido ahora, ¿verdad? Porque te juro que yo quiero saber jugar fútbol. Sí. Te juro que a mí me encantaría. Una tarea pendiente que tengo que practicar fútbol. Entonces, en realidad, fueron así esos momentos que hicieron que yo me alejara de la educación, me alejara de la escuela, porque no tenía seguridad en la escuela. O sea, claro. La escuela no era algo seguro para mí, era súper violento la escuela para mí. Entonces ¿llegaste a la familia? Lo que hice fue que yo en realidad llegué a la familia que me dijeron que yo iba a educarme. Y yo trabajaba muchísimo, limpiaba, barría, me volvió un criadazgo. O sea, en realidad me hicieron trabajar toda la vida, me pagaban, me daban un plato de comida. Y todo lo que yo tenía que trabajar siendo un adolescente era mucho. O sea, yo merecía que me paguen. Hoy sé que merecía, antes no, ¿verdad? Pero a mí me explotaban, era una explotación laboral lo que hacían conmigo. Y tampoco me daban, no me daban la remuneración que yo merecía, ¿verdad? Pero yo me sentía bien porque igual también yo creo que yo quería tener esa familia que no tenía. Vos sabés que, contando mi lado de historia también, vos sabés que mi abuela también fue criada desde los 11 añitos, pero hasta el día en que falleció le dieron dinero la gente. O sea, le dieron una jubilación y le pagaban bien. O sea, eran muy buenas personas. Y hasta ahora yo estoy muy agradecido con esa familia, que voy a omitir, por supuesto, el nombre. Pero estoy muy agradecido con esa familia. En tu caso no fue tan lindo. No, en mi caso yo creo que era... yo creo que también la gente como que quizás no con una intención, pero como que no se daban cuenta también, ¿verdad? Que yo quiero creer que no era un aprovechamiento, sino que entender que hoy en día... si vos pedís a alguien que te venga a ayudar en las tareas de la casa, debe tener también ciertos derechos, tiene que tener también ciertos cuidados, ¿verdad? Y que el criadazgo no debería haber, ¿verdad? En realidad los padres son quienes tienen que responsabilizarse por sus hijos, o el Estado, ¿verdad? No una familia. Y hoy hay casos de criadazgo, de mucha violencia, de abuso, de miles de cosas que pueda pasar, y que no todo el tiempo hay familia maravillosa como la que estuvo con tu abuelita, ¿verdad? Que
también existen familias hermosísimas que te cuidan y te protegen, pero a mí no me tocó eso. Entonces es como que no tengo esa historia, ¿verdad? Y nada, ese fue mi momento de transición, que en el momento que yo ya necesitaba trabajar, necesitaba vivir, necesitaba comer, yo pasé muchas cosas con papá. En realidad nos quedamos así era un tenedor, un cuchillo, un plato y una frazada, no teníamos nada. Nada no teníamos nosotros, ni para comer, los vecinos nos daban de comer. Entonces yo decía, yo tengo que trabajar, y yo empecé a buscar trabajo y nadie me daba trabajo. Solamente en ese momento que te conté lo que me daban por un plato de comida. ¿Pero por la edad o por tu situación? Yo digo que era por mi identidad. Era por mi identidad, porque yo busqué, por ejemplo, trabajo donde mi papá trabajaba. Pues mi papá seguía trabajando en el mercado, pero tipo, como te digo, a veces fundía toda su plata y demás, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad, lo que yo busqué trabajo, como yo veía carteles así, buscamos vendedoras o vendedor, y yo me iba y preguntaba, ¿verdad? Ayudante de cocina me iba y yo buscaba también, ¿verdad? Entonces, siempre eran no. No. Entonces, yo sin estudio, sin un lugar donde estar, lo único que me encontré fue en la calle, sí, ¿verdad? Y no es trabajo sexual. En esta edad, 14 años, era abuso sexual. A los 14 sí, a los 14 años. salí en la calle y yo me sorprendí porque yo vi a una persona parada en la esquina y yo lo que hacía era, como yo caminaba muchísimo, yo recorría todas las calles, todas las noches, hasta cansarme y dormir, ¿verdad? A veces sin nada que comer, sin comer. Entonces yo vivía esa vida, ¿verdad? Entonces yo caminaba mucho, para cansarme, digo yo, y quedarme dormida, ¿verdad? Y levantarme el día siguiente y tratar de empezar de nuevo. Entonces yo he visto a una persona que estaba parada y la persona me saluda y me llamó la atención su altura, tenía unas botas largas y era una trans, ¿verdad? Era una trans que estaba parada en la esquina y entonces yo me acerco así tímidamente y le hablo y la persona me habla, me invita a una cena y yo me quedé así con toda la madrugada con la persona, ¿verdad? Pero esa persona me cuidó a mí. No es que una persona que a mí me abusó ni nada, así ella me compró comida y yo estaba comiendo y yo me quedaba así y me preguntaba mis cosas y yo le contaba lo que yo vivía, lo que pasaba. Entonces yo ya cada noche me iba a mirarle, me iba a acompañarle, ¿verdad? Por la comida y era como que yo la acompañaba, ¿verdad? A ella también para que no esté sola. Y nada, después ya entré yo también a hacer el trabajo sexual. ¿Te ¿verdad? explicó ella a qué se dedicaba? En realidad ella me dijo, ella me invitó a llevarme a su casa, porque me dijo que si no quería irme yo a mi casa, que me podía ir con ella, y ella me lleva a su casa y ella vivía con su mamá, y su mamá, a mí me llamó mucho la atención que una trans con su mamá, ¿verdad? Y su mamá le despertaba a ella temprano, le daba de desayunar, de comer, y a todas nosotras también, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo me quedé así. ¿Cómo es a todas nosotras? Y habían otras compañeras también que vivían con la compañera, ¿verdad? Todas eran mayores en aquel entonces. Yo era la única así menor que me fui con ellas, ¿verdad? Pero ellas me decían a mí, bueno, levántate a desayunar, y yo desayunaba y como yo quería comer. Entonces era como que desayunaba, todo comía con ella y nada, tuve esa es la experiencia que yo viví ahí hasta el momento en que yo decidí, porque yo dije, bueno, acá hay una forma con mucho miedo, pero era la forma en que yo iba a ganar dinero, era la forma en que yo podía llevar plata y poder vivir en mi casa. Pero antes de eso, ¿nunca tuviste ningún tipo de experiencia sexual? Nunca, más que eso manoseo que te conté, nunca no había tenido. Y en realidad tampoco, ya yo tenía 14 años, yo soy del 9 de enero, así, cuando al inicio del año, ¿verdad? Entonces como que ya estaba por cumplir 15 cuando yo salgo, fue en el año 96, 97, y nada, yo le tuve que decir a la compañera, yo quiero salir, ¿verdad? Yo quiero estar ahí porque yo necesito, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Y yo nunca escuché del Ministerio de la Niñez, yo nunca escuché de la CODENI, yo nunca escuché nada, yo no sabía el Estado, yo no sabía nada de eso. Yo lo único que sabía era la policía, y yo decía, la policía para mí siempre fue una imagen de inseguridad, no de seguridad, porque la policía a la noche venía y prestaba mi servicio. Yo era menor. Pero prestaba pagando. A veces sí, a veces no.
A veces me daban una miseria, te cuento, y siendo así súper sincera, me daban 10.000, 20.000 en aquella época. No era nada, en realidad, pero para mí era todo. Sí. Para mí era todo porque yo no tenía. Entonces ellos abusaron de mí. Ellos siempre fueron unos abusadores. Yo por eso hoy sé que ha de haber policías honestos, pero también hay policías muy corruptos y bandidos, ¿verdad? Y que tienen una doble moral y que tienen una incoherencia total con lo que tendrían que hacer. Con los valores que pregona la policía. Claro, que yo no estoy en contra de la policía. Siempre digo, yo respeto, pero para ser respetado tenés que respetar también, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo personalmente nunca encontré una figura así. La única figura que yo conozco era la figura que la persona que a mí prestaba mi servicio era la misma persona que después de día me gritaba o se burlaba de mí y a mí me llamaba la atención. Yo jamás en mi vida, yo siempre tuve un código que yo no tengo por qué contar con quién hago mis cosas, ¿verdad? Que yo siempre separé eso, Claro. mi vida privada, porque para mí siempre fue un trabajo y para mí yo no soy esa persona que voy a salir a decir yo contigo, yo con esto, nunca, nadie me puede señalar de esa manera porque nunca lo hice. Y siempre tuve así como respeto en eso, pero sí me dolía que una persona que me venía a buscar para un servicio, luego de día me dijera cosas, ¿verdad? Sí. Y yo sufrí tortura, yo sufrí abuso de parte de la policía. A mí me habían encerrado una noche entera porque yo me puse por la policía. Yo siempre me puse por la policía porque... Pues siempre fuiste muy frontal. Siempre fui muy frontal porque en realidad nunca le respeté a ellos porque ellos no me mostraban eso. O sea, es lo que te digo. A mí la policía, lo único que yo conozco de la policía en aquel entonces era que venía, prestaba mi servicio o me venían y me bajaban del auto para agarrarle a mi cliente y sacarle plata a mi cliente, ¿verdad? Entonces esa figura hacía que yo no le respete a ellos. En realidad yo no quería saber nada de ellos porque me hacía perder a mí, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no tengo ningún antecedente policial, nunca he pisado la comisaría. La única vez que yo pisé la comisaría fue cuando yo le di una bofetada al comisario, ¿verdad? Porque él me pegó, me escupió por la cara y yo reaccioné y salté por él y me llevaron a arrestar y me torturaron toda la noche. ¿Cómo torturaron? Y era agosto, me acuerdo, agosto, mucho frío, y me llevaron en la comisaría 11 metropolitana y el comisario me torturó en toda la noche derramándome agua con hielo frío. Me metieron ahí porque yo gritaba, yo quería que me saquen del calabozo, ¿verdad? Porque yo no hice nada, yo lo único que hice fue defenderme como él reaccionó, ¿verdad? Por mí, porque él sin decirme absolutamente nada, él lo único que hice fue, llegó y me mandó a bajar a su... ¿Qué edad tenías cuando eso? Y yo creo que tendría 16, 17 años, esa edad era. Que yo tenía y así me hicieron, ¿entendés? Entonces como que yo nunca encontré ese respeto por la policía. Y ¿Cómo te llevabas con todas tus compañeras de noche, digamos? Bien, porque nosotras nos cuidábamos entre nosotras, sí. Cada uno tenía como en su lugar donde estar. Yo empecé la calle en Calle Última, sí. Es en la zona de Calle Última. Y en aquel entonces todavía no estaba el viaducto, entonces toda esa zona era una zona donde vivían muchos vendedores, mucha gente en situación de calle, y yo vivía con ella. En realidad yo me volví la reina. Yo siempre digo, yo soy la reina de Calle Última, fui la reina de un lugar que se llamaba El Rancho. Entonces en realidad yo me junté con toda la gente que era peso pesado en ese tiempo, ¿verdad? Y yo me llevaba súper bien porque a mí siempre me cuidaron. Entonces yo ya vivía en calle, vivía ahí debajo de esas casillas, dormía y vivía. Entonces yo tenía un mundo con ellos, ¿verdad? Pero tu normalidad era... Yo era yo. Por mi identidad sí, yo tenía ya en aquel entonces yo me hacía llamar Soraya Montenegro. En realidad Soraya era un personaje de la telenovela Mariela del Barrio. Por lo de Montenegro lo deduje más o menos. Claro, yo era ¿y por qué ese personaje? Porque ese personaje era un personaje que aparentaba ser mala, en realidad ser fuerte para vivir en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo buscaba ese personaje de ser fuerte para soportar todo lo que yo estaba viviendo. Entonces era como, Soraya era un nombre fuerte, sí. Así. Entonces yo creo que por eso me puse ese nombre y mucho tiempo la gente me conoció por eso, o sea, mucho
muchísima gente me conocía hasta el momento que después hice mi cambio en IREM, ¿verdad? Que Sí. ahí viene otra etapa de mi vida, ¿verdad? Pero en esa época yo vi en una publicación que hubo una represión policial y desde ese momento decidiste comenzar una, ¿cómo se dice? La militancia real. Y por eso te decía, yo arranqué tipo a los 96, 97, 98 y en el año 2000 hubo una represalia en la calle ahí sobre cerca de kilómetro 5, en esa zona. Vinieron como varias comisarías a querer desalojarnos de nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Y nosotros nos resistimos y hubo una batalla campal. Había prensa, estaba la policía y ellos querían sacarnos del lugar donde nosotros estábamos trabajando. Hasta que los dueños de la empresa, porque nosotros nos parábamos en la esquina donde está una empresa, ¿verdad? Que creo que ya no estamos ahora, pero una empresa, la cual nosotros entrábamos en su vereda, en su patio, para estar ahí, ¿verdad? Entonces el dueño de ese local dijo que nosotros le servíamos como guardia de seguridad, porque a la noche nunca nadie podía entrar a robar ni nada ahí. Entonces él no tenía inconveniente que nosotros estemos en su predio. Entonces la policía no nos pudo de vuelta desalojar. En aquel entonces estaba una activista muy conocida que era Peter Balbuena. Se le decía la japonesita, era muy conocida por todo lo que ella luchaba también, ¿verdad? Entonces siempre ella fue como que empezamos a denunciar, y en ese año fue la primera vez que yo me fui a ocupar espacios de televisión, espacios de radio, donde yo empecé a denunciar lo que hacía la policía. Yo le denunciaba a la policía porque yo no sabía que yo tenía otros derechos. Yo lo único que quería era que a mí no me saquen de mi lugar de trabajo, porque yo tenía que convivir, tenía que comer, tenía que vivir, tenía que pagar mi cuenta, y qué iba a hacer. Y ese era el único tipo de trabajo que podías conseguir. A mí nadie me daba trabajo, y sin educación, yo no tengo educación, no terminé mi primaria, no tenía una profesión de cualquier cosa, y lo único que yo era estar en la calle y prestar el servicio, era como sacarme todo. ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces empezó toda esa batalla con la policía. Y en el momento en que ahí fue donde yo empecé a hacer incidencia, y luego de eso empieza a haber como una disputa por una zona roja, ¿verdad? La municipalidad empezó a decir que iban a abrir zonas rojas, que querían llevarnos hacia el Ñuguazú, querían ponernos todos en un mismo lugar, hacer supuestamente una calle ciudad Palermo, roja, como Buenos Aires, como para que Paraguay siempre quiere copiar cosas, ¿verdad? Y siempre trata después todo mal. Entonces yo dije, no, nosotras también el tema era que nosotros nos llevábamos bien con la que estábamos todos los días, pero no teníamos una relación con las que estaban en Asunción o en otras paradas, ¿verdad? Porque eso no era, nosotros no nos conocíamos. Sí. Entonces, ¿cómo ponernos todos en un mismo lugar? Y después lo otro que siempre a mí me llamaba es que yo en todo en este proceso que yo te cuento de la calle, yo he visto muchas compañeras siendo asesinadas, muchas compañeras que venían a tiro y te metían tiros sin mediar palabras. O sea, yo tengo una cicatriz. Entre ellas. No, clientes o supuesta gente que venía a matarnos a nosotras. Yo veía, hay gente que moría. A mí un día me acuerdo que yo esperando clientes sola, porque cada una teníamos como nuestras paradas. Yo estaba sentada, viene un auto así, todo polarizado, y abre la ventanilla y estaban entre dos, y yo me acerco, ¿verdad? Y al acercarme, el que está hacia atrás me da un golpe en la cara, ¿verdad? Y yo lo único que sentí fue el golpe, y luego yo me caigo y yo veo toda muchos hombres encima mío golpeándome con una piedra en la cara. Yo de ahí me desperté estando en la calle, a mí nadie me ayudó. Yo me despierto y entré mareada así, me miro y veo toda la cara ensangrentada. A mí me abrieron de acá, hasta mi boca, me abrieron con la piedra. Y yo me voy a mi casa. Yo no me fui al hospital, yo me fui a mi casa a pegarme mi herida con la gotita.
En aquel entonces me pegué. Y por eso tengo la cicatriz hacia en mi cara. Pero, o sea, también en los hospitales había discriminación. Claro, yo no me iba porque a mí cada vez que me iba me trataban mal. Entonces yo no me quería ir. Yo siempre traté de evitar los lugares y mi vida era donde vivía o donde dormía. Y a la noche llegaba y estar en la calle hasta antes que amanezca, porque yo no veía la luz del día, o sea, yo no veía el sol, yo no salía de día, yo era dormir de día y salir de noche. Totalmente ¿verdad? noctámbula. Claro, toda esa era mi historia, yo no me iba a recorrer, porque en los pocos momentos en que yo salía, siempre era burla, violencia, estigma, entonces yo me cerraba en mi mundo, entonces tipo a la noche era mi vida, era mostrarme, era salir, aparte era momento de vivir. Y siempre me llamaba la atención cómo los hombres me buscaban de día para darme flores, ¿verdad? Y darme cariño, o sea, buscar cariño y darme caricias o lo que sea, que a lo mejor me faltaron a mí, ¿verdad? Y que yo decía que eran caricias sinceras, ¿verdad? Pero no eran sinceras muchas de ellas. Y luego como de día se burlaban de mí, ¿verdad? Porque mucha gente que me buscaba de noche, de día enfrente a su familia o enfrente a amigos se burlaba y me gritaban a mí. Entonces, para mí esa es la doble moral, la incoherencia Claro. de la gente, la mentira, y que yo nunca tuve la oportunidad de hablarle a la gente. Simplemente yo me absorbía todo eso. Entonces yo tengo miles de cicatrices en mi cuerpo. ¿Y que tus yo compañeras murieron así? Paraba gente, le disparaban. Vos sabés que morían, le mataban a las chicas y encima se le tiraban una fosa común. Sí, porque la policía no actuaba, no investigaban eso. A mí nunca nadie, solamente se iban así a preguntar, ¿sabes si pasó algo o no? Pero nosotros luego nunca decíamos nada, porque era como, en serio decíamos, era nuestro destino, nosotros estamos destinados a que nos maten. Siempre era eso, vos escuchabas de la más antigua que me decían a mí, ¿verdad? Entonces yo dije, no, yo te tengo que cambiar. Esto tiene que cambiar de alguna manera mi lucha. Yo no voy a estar parada, porque yo siempre dije, ¿por qué tengo que estar parada siempre en una esquina? ¿Por qué no puedo estar sentada en otro lado? ¿Por qué no puedo trabajar a otro lado? Yo siempre me cuestioné, y a quién le cuestionaba, a Dios, ¿verdad? Yo lloraba todas las noches sentada ahí. Yo pasaba Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, el Padre, mi cumpleaños. Yo pasaba en la calle, ¿verdad? Yo llorando ahí, ¿verdad? Esperando que alguien venga, y yo no veía ni una torta, o yo me iba a Navidad y yo tenía que pasar las 12 escuchando el bombardeo de todos lados, y yo sin nada. Yo no tenía la experiencia de un arbolito de Navidad, de un regalo. A mí me encantaba ver mi por angelito, y yo soñaba con eso, ¿verdad? Yo toda mi vida soñé con eso, ¿verdad? Soñé con las nieves, soñaba con el Papá Noel, con todas esas cosas yo soñaba que nunca llegó. Entonces yo le decía todo el tiempo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y siempre era querer matarme, querer suicidarme, ¿verdad? Por eso uno de los discursos que yo siempre digo es que yo vine del cementerio, y que del cementerio vine, y que si salí del cementerio no fue para que vuelva ahí, ¿verdad? Por eso hasta mi cremación quiero. En realidad yo creo que pasé por toda esa etapa y era así durísimo ver a compañeras como... yo tuve momentos y episodios así de que compañeras que le llevaban a la iglesia y le decían que porque estaba vestida como travesti o porque tenía maquillaje no le podían dar la última bendición, ¿verdad? Y le sacaban de la iglesia, ¿verdad? Yo veía que no había todo el papeleo que teníamos que hacer para que nos entreguen el cuerpo, para velar a las compañeras, y muchas veces caíamos en eso, que no soy su familia, no te podemos dar. Nosotros no entendíamos. Entonces, fosa común, directo. Fosa común, nunca más no se le retiró de la morgue. No sabíamos más qué pasó, solamente nada, ni un entierro, ni un rezo, nada. Y yo siempre me crié con eso de rezarle a los difuntos. Yo quería eso, ¿entendés? Sí. Entonces, en realidad, después fueron así momentos donde yo fui marcando mi proceso, ¿verdad? Fueron procesos así duros, pero que hoy para mí cada cicatriz de mi cuerpo son mi marca, donde yo digo, esto no va a volver a pasar, ¿verdad? Yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de vivir la mayor cantidad posible y de luchar, ¿verdad? Sí, eso.
Y eso. Entonces, fueron así los momentos que veíamos. ¿Cómo comenzó entonces Diversa? Porque primero no fue Diversa, ¿verdad? No. En realidad empieza con esa lucha de la policía, Sí. que empezamos a denunciar las cosas de la policía y empieza lo de la zona roja, ¿verdad? Donde nosotros nos negábamos a salir de nuestro lugar de trabajo porque no estaban dadas las condiciones y porque nosotros empezamos a decirle al Estado, porque yo le dije al Estado, ¿verdad? Porque yo me vas a volver a dar una calle para ya pararme, porque no me da educación, no me da un empleo, Sí. porque no me das otra oportunidad, siendo que yo viví toda esta historia acá. ¿Te pensás que yo voy a elegir otra vez otra calle? No, yo quiero elegir una escuela, una facultad, yo quiero ser periodista, quiero ser doctora. Yo soñaba ser Menchi, soñaba todo el tiempo, ¿verdad? Hasta que el momento en que me acuerdo y que para mí fue también la parte que marcó mi historia, aparte de Peter Balbuena, que fue el que siempre me decía que yo luche, que yo creo que habrá visto en mí una lideresa. Entonces yo creo que así ella fue como empujándome en eso, y luego le conocí, me invitó El País Oliva, me había invitado a su programa de radio, y yo siempre al País Oliva le veía por la tele. Entonces yo siempre quise hablar con El País Oliva para preguntarle si Dios me quería, porque yo me quedé con esto que Dios no te quiere, que Claro. Dios no te quiere. Entonces El País Oliva, en su programa, yo cuando terminó todo el programa, yo le digo, País, yo quiero hablar contigo, te quiero decir algo, preguntarte algo, porque para mí él era el que podía hablar con Dios. Sí. Era así como yo tenía en mi Es cabeza. que era un ser de tanta bondad, Claro. se le veía todo el tiempo. Y entonces yo le decía, le pregunté, le dije, País, le dije, Dios me quiere. Y ahí el País me dijo que sí, que Dios me quería, que Dios me amaba profundamente y que yo siga luchando por mi sueño, por mi vida, ¿verdad? Entonces, eso fue el momento que a mí yo dije, no es lo que me contaron de la espiritualidad. No es lo que yo hoy no creo en las instituciones Claro. religiosas, no creo, pero sí creo en Dios, yo creo en Jesucristo y yo creo en la espiritualidad y lo siento y lo vivo, y te juro que Dios está conmigo y hoy estoy súper agradecida por todas las bendiciones que también tuve, ¿verdad? Porque si antes yo decía a Dios, ¿por qué? Yo hoy le digo gracias a Dios todo Qué el lindo, tiempo, qué todo el lindo. tiempo, gracias a Dios por todo lo que me tocó vivir, porque me hizo más fuerte, me hizo que hoy esté acá hablando contigo con tanta serenidad y con tanta fuerza, ¿verdad? Porque por más que tengo así momentos de que me quiero quebrar, es como que de verdad soy fuerte, y Sí. que Dios me dio esa fortaleza por todo lo que viví. Y por eso digo que Dios da así batallas a sus mejores guerreros o Así. guerreras, ¿verdad? Entonces yo me siento que Dios me quiere y me ama profundamente, y de ahí nadie me saca. Sos una generala de él. Claro. Hubo una casa que se llamaba Panambí, según lo que yo vi en Wikipedia, porque yo me estoy, Sí. cada vez que viene alguien, investigo un poquito. Ujú. Panambí, ¿qué es Panambí? ¿Qué fue Panambí? Ujú. En realidad, Panambí sigue siendo una institución hoy en día, y fue la primera organización trans constituida en Paraguay, ¿verdad? En la época de la dictadura, siempre hay como una historia, ¿verdad? De lucha de la resistencia del movimiento trans en Paraguay, ¿verdad? No es solamente la lucha de los hombres gays o de las mujeres lesbianas, hay una lucha trans, hay un movimiento trans que siempre estuvo y que está como muy invisibilizada todavía en todo Sí. lo que es esto. Y es lo que hoy siempre decimos nosotras, somos nosotras las últimas de esa sigla LGBT que todavía no llegamos a ese derecho, ¿verdad? De ser reconocida, de acceder a derechos, a trabajo y todo. Y Panambí, en aquel entonces, en el año 2007, después de todo ese episodio que yo te conté, del año 2000, la persecución y todo ese tiempo luchando contra la policía, llegamos a decir, vamos a organizarnos como grupo, ¿verdad? Y queremos cambiar la historia, ¿verdad? Y queremos cambiar, pero solo era que la policía no nos moleste. Sí, porque según yo recuerdo, mira, yo era muy chico en Sí. aquella época, yo tenía 10 añitos, pero siempre era un estigma social general
sea, Claro. la mayoría de la sociedad estaba en contra de las personas trans y gays. Sí, sí, sí. ¿Cómo, de dónde salieron las ganas para querer hacer ese cambio, siendo que todos estaban en contra de ustedes? Y sí, la verdad que fue de las historias que vivimos, ¿verdad? Ujú. De este querer cambiar nuestra realidad, de que por qué nos mataban, de que por qué no, la policía no nos dejaba tranquila, de que por qué toda esa cuestión de querer cambiar nuestra historia, ¿verdad? Porque toda la gran mayoría de las personas trans eran personas trans migrantes, eran personas de la campaña, eran personas que estaban buscando la gran Asunción o la gran ciudad para mejorar, creyendo de que Asunción no le iba a ser tanto violento, ¿verdad? Y venían a morirse en Asunción o se le mataban a Asunción. Entonces era querer cambiar esa historia. En el 2007 nos empezamos a constituir como grupo y en el 2009 nace la primera organización con una personería jurídica que es Panambi. Antes que eso hubo otros intentos, ¿verdad? Hubo un grupo que se llamó Trans Paraguay en época de la dictadura que ayudaban a las compañeras, que en aquel entonces el boom era el tema VIH, entonces la gente moría, le tenían que enterrar, le tenían que hacer para su remedio, se hacían actividades, las chicas trans hacían show, y siempre eso iba haciendo como para juntar dinero y poder cubrir esa necesidad que había. Hablando de eso, discúlpame que no te llegué a preguntar. ¿Se cuidaban cuando comenzaste con el tema de la sexualidad? Y yo no. Yo la verdad que nunca a mí nadie me habló de la sexualidad, nunca nadie me habló de la protección, de la prevención. No, yo no recuerdo. Muy vagamente, ya cuando era más grande, sí, ya cuando empezaban a decir, yo compraba los insumos, por ejemplo, Sí. para cuidado. Entonces yo ahí empezaba, pero en su gran mayoría muchas veces la gente no quería usar, ¿verdad? Claro. O sea, o te ofrecían más dinero para hacerlo sin protección, ¿verdad? Y así fuimos como creciendo también nosotras, ¿verdad? Y justamente nosotras, cuando iniciamos la organización, iniciamos para poder luchar contra las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, Panambi surge como un grupo de personas trans trabajadoras sexuales que estaban luchando por su trabajo, por el tema del trabajo sexual y también la prevención, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí surge toda esa organización, que hoy en Paraguay existen muchas más organizaciones trans, muchos más grupos, mucho más movimientos. Hoy hay hombres y mujeres trans que están luchando, ¿verdad? Desde todos los ámbitos. Y bueno, yo hoy estoy en Casa Diversa, que Casa Diversa para mí es todo el sueño que yo tuve, todo ese sueño que yo no tenía. En Casa Diversa nosotros celebramos la Navidad, el Año Nuevo, el cumpleaños, tenemos nuestros arbolitos de Navidad que lo armamos todas juntas. Casa Diversa es un centro comunitario para la diversidad sexual con mayor énfasis en personas trans en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? En situaciones que no tienen casa, personas que están siendo expulsadas por su identidad. Esas personas nosotros le damos albergue. Ahí tenemos la manera de formarnos, de capacitarnos, de aprender un oficio más allá del trabajo sexual. Estamos teniendo cursos de maquillaje, peluquería, cocina, y aparte también viviendo en comunidad, ¿verdad? Sí. Comiendo en una sola olla. Socializando entre ustedes. Todo entre nosotras, y sobre todo para mí Casa Diversa está acompañando a las personas que están con problemas de salud. Tenemos compañeras que pasaron por insuficiencia renal, haciendo diálisis, personas con discapacidad, personas trans que hoy están luchando con el cáncer, personas adolescentes que en su momento fueron expulsadas de su casa, que nosotros dimos ese acompañamiento para que las autoridades tomen intervención en el caso y puedan acompañar, y nosotras monitoreamos y qué pasa con esas niñas. Bueno, y ahí nos educamos, tenemos un espacio cultural, un espacio educativo donde aprendemos a leer y a escribir. Vos sabés que hay todavía mujeres trans con 40 años que no lee y no escribe. Hay personas trans que no tienen cédula, que nunca tuvieron cédula en su vida. Todo eso es una realidad que está viviendo en Paraguay, y que seguro que no es solamente nuestra historia. Claro. Seguro que hay otras personas heteros, no heteros, que están pasando por esa situación. Pero hay temas que no se hablan y no se quieren hablar. Sí. Por eso es que yo abrí también este espacio, porque quiero hablar de temas que no se hablan. No siempre tiene que ver con personas famosas, perdón, ¿verdad? No siempre tiene que ver con personas famosas y
y qué color le gusta la torta en su cumpleaños. A mí me gusta escuchar este tipo de historias. Quiero escuchar las historias reales de personas reales que vieron un momento fuerte y dijeron, carajo, puedo salir de acá, y así salí. Sí. Y que esto sea una enseñanza que dejar. Claro. Y eso es lo que creo que Casa Diversa hoy hace, justamente darle la herramienta a las personas para que puedan enfrentar la vida de una manera más distinta y sobre todo con herramientas, ¿verdad? Tuvimos los logros al menos de Casa Diversa, compañeras que culminaron la secundaria, compañeras que hoy están en la facultad, estamos siguiendo acompañando, si bien también por falta de recursos, por otras necesidades, también no podemos abarcar todo, claro, ni solucionar todo el problema, pero para nosotros hacer un acompañamiento a 1, 2, 3 personas es demasiado grande, y es muy valioso. Y bueno, nosotros hoy en día estamos ahí luchando entre todas y trabajando para que podamos salir adelante, ¿verdad? Y sobre todo yo creo que también con Casa Diversa cumplí todo mi deseo, todo mi sueño de mi casa, de tener una casa. Bueno, lo estamos pagando, una casa propia, es una casa propia, lo estamos pagando. Cada dibujo, cada planta que hay en la casa fue pensada por cada una de nosotras, cómo queríamos, cómo nos reflejábamos, y también sirvieron para velarle a las compañeras. Hoy ahí podemos velarle a las compañeras que su familia no le quieren velar, o que cuando nosotros sabemos que no le van a retirar, retiramos el cuerpo, le velamos, compramos un cementerio, unas tierras, y ahí tenemos personas que le estamos enterrando, dando cristiana sepultura, oramos, ¿verdad? Tenemos un pastor que acompaña nuestra espiritualidad, tenemos gente que va acompañando todo lo psicosocial, tenemos profesoras, gente voluntariada y también gente que hoy apuesta a través de un proyecto para nuestra formación, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Entonces tienen una sociedad aparte chiquita. Sí, en realidad que yo digo que no es tan chico, en realidad es re grande, ¿sí? ¿Verdad? Porque y gracias a una cooperación, ¿verdad? Y gracias a una organización, nosotros pudimos concretar, ¿verdad? Hoy estamos luchando por levantar tres micros emprendimientos, ¿verdad? Uno de comida, la otra de costura, todo lo que sea creación. Nosotros también pintamos, si bien tercerizamos la realización de las planteras, todo lo que tenga que ver con eso, pero nosotras pintamos el producto, ¿verdad? Compramos de unas artesanas, mujeres artesanas que hacen la fabricación, y nosotras pintamos, le damos el toque nuestro, entonces eso vendemos, nuestra artesanía. Estamos trabajando en bolsos para empresas o remeras, sublimado. Estamos poco a poco metiéndonos y dándole también un puesto de trabajo, claro, a las compañeras, porque en realidad hoy no hay puesto laboral. En realidad las empresas a veces creen que las personas cuando cumplen 40 se vuelven inservibles, ya no hay un contrato. Entonces es un poco darle también la oportunidad, porque muchas de nosotras somos mujeres ya adultas, sin mucha educación, sin mucha preparación, que necesitamos tener a la par un proceso, ¿verdad? Entonces tenemos también un salón de belleza, estamos haciendo también ahí corte, todo lo que tenga que ver con uñas, y bueno, aprendemos y estamos produciendo también. ¿Hubo un cambio de allá cuando comenzaste, cuando no había ninguna oportunidad, cuando nadie quería saber de ustedes, a hoy? Claro, muchísimos cambios, pero sobre todo yo creo que hoy la voz de las personas trans están siendo escuchadas. Nuestros reclamos, nosotros mismos venimos a gritar, venimos a decir que ya no nos vamos a callar, al menos nuestros gritos van a escuchar, ¿verdad? Nuestras denuncias, por más de que falta muchísimo por lograr que el Estado reconozca, porque el Estado acompañe, porque el Estado ampare la vida, porque sigue habiendo la historia de ir a otra historia, sigue habiendo en un paralelo. Claro, sigue habiendo otras personas que siguen pasando. Hoy yo me siento una persona muy empoderada. Hoy yo tengo 1 año de haber estudiado la carrera de Derecho. Yo estoy haciendo otras cosas que hoy yo tengo mucha más oportunidad, y lo que yo pueda trato de pasar la mano a mis compañeras, pero no tendría que depender de mí, claro, tendría que depender del Estado, ¿verdad? Entonces, de que hubo cambios en mi vida, hubo muchísimos cambios, evidentemente. Y en la sociedad.
Y en la sociedad yo creo que hay cambios que le podemos decir que hoy en día hay un empoderamiento de las personas trans, que hoy, como te decía, las personas trans denuncian más, cuentan más, no se callan, se hace más visible por todas las herramientas digitales también que tenemos, pero sigue habiendo un estigma en la sociedad, una discriminación por ello. No hay contratos trans, no hay trabajos trans. Vos no ves una trans empleada doméstica, vos no ves una trans en un súper, una estación de servicio, vos no ves una trans, no sé, en un estudio jurídico. Si bien hay, pero contado con los dedos, yo no puedo decir que eso está normalizado, claro, porque no está. No hay una generalidad. No hay una generalidad. Entonces, no puedo decir que no haya. Existen, ¿verdad?, que tuvieron la oportunidad, seguro, que sus padres, justamente la importancia de la familia, claro, que acompañe justamente a sus hijas, a sus hijos, para que no pasen por todo lo que nosotras pasamos, ¿verdad? Porque muchas trans hoy murieron y nunca se investigó su caso. Nadie sabe quién les mató, cómo pasó, ¿verdad? Nadie investigó. Entonces, la familia es muy importante, que reconocer, ¿verdad? Yo reconozco y respeto todas las formas de familia, y que esa familia es tan importante en el ser humano, ¿verdad? En la persona, y que no importa tu identidad, no importa tu orientación sexual, que tu hijo o tu hija te necesita y que vos no le sueltes, y para eso trajiste en el mundo, ¿verdad? Entonces, que vos la acompañes, te juro que es mucho mejor. Hoy yo tengo una buena relación con papá. Mi papá es la persona a quien yo me voy a llorarle cuando no puedo, cuando ya no puedo, y por más de que él quizás no pueda darme todo lo económico o darme eso, el que esté a mi lado, que él me escuche, para mí es sumamente importante, ¿verdad? Y es un cambio de mi vida donde yo no tenía esa posibilidad ahora, ¿verdad? Y sobre todo agradecida también con Dios, ¿verdad? Porque claro, creo que Dios, de alguna manera, la gente a veces me dice, pero Dios, yo digo sí, yo creo, y a mí me hace sentir bien. Y para mí que esos cambios es lo que tienen que haber cambios. Sigue habiendo mucha violencia, ¿verdad? Porque ayer justo a una persona trans en Pedro Juan, una persona se bajó y a escopeta empezó a dispararle, ¿verdad? Y le raspó la cara. Sigue habiendo mucha violencia. El año pasado tuvimos 2 asesinatos de personas trans en encierro, en cárceles. Entonces hay una situación todavía que hay que trabajar muchísimo y que hay que arreglar, y ese arreglo se llama que el Estado se haga presente. Exacto. El Estado está presente para aplastarnos, no para apoyarnos. Y eso quiero dejar muy bien claro, porque a veces la gente dice, pero ustedes quieren ideologizar a sus hijos o a los hijos. En realidad, yo te juro que si estuviese de mí, si yo tuviera una varita mágica y si yo supiera que una va a ser trans, te juro, así aunque me duela, le convertiría en un hétero, porque sé que le va a ir mucho mejor que ser una trans en este país. Porque ser una trans en este país, vos tenés asegurado la muerte, no tus derechos. Y esa es una realidad. Y esa realidad es la que yo busco cambiar. Y que yo no busco cambiar las vidas de nadie, la historia mal hablada que dice la gente, que vos querés travestirle, que querés enseñarle a los niños a normalizar. En realidad, yo lo que quiero es que se normalice. Es la violencia hacia las mujeres, es el abuso hacia los niños. Sí. Todo eso yo quiero que se erradique, ¿verdad? Y esa es mi lucha, porque la gente también tiene que entender que yo no solamente lucho por los derechos de las personas trans. O sea, mi lucha es la lucha por la salud de todas las personas, por la educación de todas las personas, por la seguridad de todas las personas, por el medio ambiente, por toda esa es mi lucha. La gente cree que yo solamente lucho por los derechos de las personas LGBT, y esos derechos son los derechos tuyos, de otras personas, sí. ¿Entendés? O sea, a mí me afecta el cambio climático hoy, los incendios, a mí me afecta que no haya medicamentos en la salud, ¿verdad? Por eso sueño ser, no sé si ser la presidenta del Paraguay, pero sí sueño ser una legisladora que tenga esta voz, y que no voy a descansar hasta llegar, ¿verdad? Y yo creo que con todo esto que contaste,
tendrás el voto de muchas personas. Y vos sabés que fui candidata en el 2018. Sí sé. Estuve Sí como sé. candidata en el 2018. No llegamos, pero igual los votos me sorprendieron muchos. Entonces yo digo que la respuesta a lo que vos estabas preguntando, cómo está la sociedad. Yo creo que la sociedad ya no es tan tonta, a pesar de que no haya una buena educación. La gente sabe. La gente conoce, la gente ve. Y sí, sigue habiendo un porcentaje de personas que tienen el control, el poder. Entonces esa gente tiene una manipulación, ¿verdad? Y lo que sí me gustaría mucho también hablar justamente sobre los discursos de odio. Eso, cuando yo hablo de los discursos de odio son cuando las personas que tienen un poco más de privilegio o tuvieron más oportunidades que otras, por tener un micrófono o por tener un cargo, pueden salir a decir, estas son así, y esto está mal, y esto está así, ¿verdad? Porque son irresponsables, porque después ese discurso que ellos generalizan, luego eso se siente en la sociedad y es donde a nosotros nos violenta, en donde tenemos una compañera a quien intentaron matar ayer. Es cuando yo salgo, en realidad siempre hay una denuncia de la compañera. De cada 10 personas trans en Paraguay, 8 sufren diariamente una forma de discriminación, ¿verdad? Es muy alto el porcentaje. Sí. Entonces sigue habiendo muchísimo estigma, muchos prejuicios, mucha violencia en la calle, y eso se nota, como te conté, ¿verdad? En todo lo que es, vos no ves una trans normal en cualquier lado, ¿verdad? Es muy difícil. Ya desde acá, desde este micrófono, respetamos muchísimo toda tu lucha, respetamos todas las identidades, porque yo creo que el punto es ser felices nomás. El punto es ser felices. Irene Rotella, tenés todo mi respeto. Muchísimas gracias por estar acá. Te vuelvo a repetir, se quedó. Esperamos un poquito para poder llegar a este podcast, pero yo creo que salió muy lindo. Me encantó toda tu historia. Qué suerte. Y bueno, si me permitís, lo último que quiero decir es que creo que la humanidad no tiene tiempo para el odio. La humanidad tiene tiempo para amar, para ser feliz. Y yo creo que Dios ni nadie se puede enojar con eso, ¿verdad? Que vinimos a esta tierra para vivirla y que tenemos esa sola oportunidad. Entonces, que nos respetemos y que realmente seamos todos iguales. Eso es lo que yo busco. Me encanta. Muchísimas gracias por venir. A vos. A las personas que estaban viendo o escuchando en un diferente formato, muchísimas gracias también. Nos encontramos en la próxima historia.